Bien, sigamos. Entonces, estábamos hablando de la determinación de los dos centros instantáneos llamados virtuales, que no los puedo ver por simple inspección. Para encontrar esos centros instantáneos tenemos que utilizar el concepto de un teorema. No nos interesa ni demostrar ni nada el teorema, solamente nos interesa utilizar el concepto que nos brinda ese teorema. Es el teorema de Aaron Hall Kennedy, o también llamada regla de Kennedy. Esta regla o teorema lo que nos dice que tres cuerpos que están en movimiento plano tendrán sus tres centros instantáneos alineados según una misma línea recta. Entonces, lo vuelvo a repetir. Lo que dice el teorema de Aaron Hall Kennedy, o también llamada simplemente regla de Kennedy, es que si yo tengo tres cuerpos con movimiento, en movimiento plano, esos tres centros tendrán sus tres centros instantáneos alineados según una misma línea recta. Bien. Para poder encontrar a los centros instantáneos 1, 3 y 2, 4, lo que vamos a usar es un grafo. Un grafo que no es más que la aplicación de la gráfica de la ecuación que nos dan los números de centros instantáneos. La aplicación gráfica de esta ecuación estadística es justamente este grafo. ¿Qué es lo que es el grafo? El grafo básicamente trazamos una circunferencia, que para lo único que sirve la circunferencia es para colocar como puntos en esa circunferencia, colocados en forma equidistante, como está indicado ahí en el grafo, a los eslabones como puntos. Entonces tenemos un punto, el eslabón 1, el eslabón 2, el eslabón 3 y el eslabón 4. Luego, los centros instantáneos conocidos, los conocidos, que son el centro instantáneo 1, 2, 2, 3, 3, 4 y 4, 1, se trazan como líneas entre los puntos. O sea, la unión del eslabón 1 con el eslabón 2, que es el lado de ese cuadrado o rombo, es mi centro instantáneo 1, 2. El lado 2, 3 sería mi centro instantáneo 2, 3 y así sucesivamente. Entonces hemos logrado dibujar en el plano, dibujar en el papel, una circunferencia donde hemos colocado los eslabones y hemos unido a los eslabones a través de líneas, de segmentos, que son los centros instantáneos. Y así hemos conformado un rectángulo, un cuadrado o rombo, como quieran llamar. Bien, esos son los centros instantáneos reales y que los encontramos por simple inspección y son conocidos. Por eso lo hemos trazado con líneas llenas. Uno de los centros instantáneos que no es conocido es el 1,3. Entonces lo trazo por el momento con una línea de trazos hasta que lo podamos encontrar. Entonces, esto es muy simple, bastante simple, pero no sé por qué a muchos les cuesta ver esto. Recién, antes que se me cortara la clase, yo les iba a decir que muchos piensan que así como el 2, 3 es porque se intercepta el 2 con el 3, piensan que si yo prolongo el 3 con el 1, en la intersección de la prolongación del eslabón 3, que sería proyectar esta línea, que es la línea esquemática que representa el eslabón 3, como una línea, y proyecto también el eslabón 1, a donde se corten ambos eslabones, ahí está el centro instantáneo 1, 3. Lo mismo con el eslabón 2 y el eslabón 4. Eso es lo más incorrecto que puede haber.
Y mucha gente viene a rendir y me dice eso. Entonces, ojo con ese tema. Entonces, para poder encontrar los centros instantáneos, tengo que aplicar lo que me dice el teorema de Aaron Hall Kennedy. Entonces, en el trazado de la izquierda, estamos encontrando el centro instantáneo 1,3. Si aplicamos lo que dice Aaron Hall Kennedy, dice que si yo tengo 3 eslabones con movimiento plano, los 3 centros instantáneos que están asociados a estos 3 eslabones se encuentran sobre una misma línea recta. Entonces, fíjense que el cuadrado que yo he formado con los 4 centros instantáneos, al trazar el centro instantáneo 1,3, parto ese cuadrado en 2 triángulos, en una terna. O sea, del lado derecho de la línea que va a ser la diagonal de ese cuadrado, que es el 1,3, sería la diagonal del cuadrado. Perdón, disculpen. Va a partir al cuadrado en 2 triángulos, uno a la derecha y uno a la izquierda. El de la derecha tiene como vértices el eslabón 1, el 2 y el 3. Y como centros instantáneos, alineados 1, 2, 2, 3 y 1, 3. Por lo tanto, los eslabones 1, 2 y 3 debieran tener sus centros instantáneos 1, 2, 2, 3 y 1, 3 alineados según una misma línea recta. Ahora, ¿cómo trazo esa línea recta? Y yo conozco 2 puntos, el 1, 2 y el 1, 3, y el 2, 3, perdón. Si yo conozco 2 puntos, puedo trazar una línea recta. Entonces, defino en el dibujo el centro instantáneo 1, 2, el 2, 3, y con eso trazo una línea recta. No estoy prolongando el eslabón 2, estoy trazando una línea recta por los centros instantáneos 1, 2 y 2, 3. De la misma manera, pero del lado izquierdo, tengo la terna 1, 4, 3. Por lo tanto, el centro instantáneo 1, 4, 3, 4 y 1, 3 también deben estar alineados según una misma línea recta. El centro instantáneo 1, 3 en la primera recta trazada debiera estar en algún lugar de esa línea recta. ¿Dónde está? No sé. Ahora cuando trace la otra recta, que va a ser la que pase por el 3, 4 y por el 4, 1, por el 1, 4 o 4, 1 y por el 3, 4 o 4, 3. Esto me va a permitir trazar otra recta sobre la cual también debe encontrarse el 1, 3. Si el 1, 3 se tiene que encontrar sobre las 2 rectas, ¿dónde estará el 1, 3? En la intersección de ambas rectas. Entonces fíjense que el centro instantáneo 1, 3 está donde se prolonga la... No quisiera que lo dijeran a esto, solamente les estoy mostrando. En la prolongación de 2 y de 4. Básicamente, pero es que yo no he prolongado nada, solamente he trazado líneas. Bien. Quiero comentar una cosa. El profe recalca el decir prolongar, porque muchos a la hora de rendir el examen dicen eso, dicen prolongamos un eslabón. No se prolonga ningún eslabón, sino que se traza una recta que pasa por 2 puntos. Entonces, por eso se repite. Bien, gracias, Manuel. Bien. Con el centro instantáneo 2, 4 va a pasar exactamente lo mismo, nada más que ahora la terna va a ser, yo voy a partir al rectángulo, al cuadrado, perdón, o rombo, ahora por la otra diagonal, 2, 4. Entonces voy a tener un triángulo superior o terna de eslabones y un triángulo inferior o terna de eslabones, como quieran llamarle. Entonces, el centro instantáneo 2, 4 se va a encontrar sobre una línea que voy a trazar por los centros instantáneos 1, 4 y 1, 2. Entonces, 1, 4, perdón, y 1, 2, que sería mi bastidor. Por esos 2 puntos trazo una línea que coincide con el bastidor. ¿Sí?
Y la otra línea que tengo que trazar, sobre la cual también está el centro instantáneo 2,4, es el que conforma la terna 2,3 y 3,4. 2,3 y 3,4. Por esos dos puntos debo trazar otra línea recta sobre la cual también debe encontrarse el centro instantáneo 2,4. Por lo tanto, si se tiene que encontrar sobre ambas líneas, donde estas dos líneas se cortan, ahí se encuentra el centro instantáneo 2,4. Bien, entonces hemos utilizado un concepto que nos da el teorema de Aaron Hall Kennedy o regla de Kennedy para la determinación de los centros instantáneos de velocidad virtuales. Se denominan virtuales porque no los veo a simple vista, sino que los tengo que hallar. Bien, así como el 1,2 y el 1,4 son centros instantáneos de velocidad cero, por ser polos, y el centro instantáneo 2,3 y T4 son de velocidad porque se mueven con una determinada velocidad, como dije antes, los centros instantáneos 1,3 y 2,4 también tienen sus características, ¿sí? Siempre a mí me gustaba hacer esta pregunta en lo presencial, para ver si ustedes habían entendido esto, cosa que no puedo hacer en este momento. Por eso extraño tanto dar clase en forma presencial. Pero el tema era preguntarles, el centro instantáneo 1,3, ¿de qué característica tiene? ¿Es centro instantáneo de velocidad cero o polo, o es centro instantáneo de velocidad? Lo mismo con el centro instantáneo 2,4. Bueno, acá lo que tienen que usar ustedes es el hecho de que este es el centro instantáneo que pertenece al eslabón 1 y al eslabón 3. Por pertenecer al eslabón 1, que es batidor, tiene que tener velocidad 0. Por lo tanto, este centro instantáneo 1,3 es un centro instantáneo de velocidad 0, o polo. Pero también es el centro, es el punto que también pertenece al eslabón 3. Y el eslabón 3, ¿qué movimiento hace? Hace movimiento de rototraslación, o sea, hace movimiento complejo. El 2 hace rotación pura, el 4 hace rotación pura. Por lo tanto, determinar la velocidad de cualquier punto del eslabón 2 y del eslabón 4 es aplicar la ecuación omega por el radio, directamente. Pero en el caso del punto C, que pertenece, o cualquier punto que pertenezca al eslabón 3, yo, este eslabón tiene movimiento de rototraslación, por lo tanto, deberemos aplicar lo que hemos aprendido en mecánica racional de determinar la velocidad aplicando el concepto del método del movimiento relativo. Entonces, este punto se va a mover como se mueve el punto I23, más como el punto C se mueve respecto del 2,3, como ya vamos a ver. Entonces es un poquito más complicado determinarlo a la velocidad de este punto C, si aplicamos el método del movimiento relativo. Pero si aplicamos este método, en el que yo considero al centro instantáneo 1,3 como centro o punto perteneciente a 1, al bastidor, y a 3, fíjense que el eslabón 3 respecto de este punto solamente rota, no rota y traslada. Entonces esa es la ganancia en la determinación de las velocidades. La ganancia, yo le digo, el hecho de que es más simple determinar velocidades, en el caso del cuadrilátero, utilizando el método de centro instantáneo que el método de los centros de movimiento relativo, o teorema de Charlie. Bien. Y después, el centro instantáneo 2,4, como pertenece a dos eslabones que se mueven,
va a tener velocidad, como lo tiene el centro instantáneo 2,3 o 3,4. Entonces, este punto va a tener una velocidad como perteneciente al eslabón 2 o como perteneciente al eslabón 4. ¿Qué velocidad va a tener? Y va a estar dada por el omega de la barra. Si lo considero perteneciente a la barra 2, va a tener una velocidad que es la velocidad de la barra 2. ¿Sí? Que va a ser omega por un radio. ¿Cuál es ese radio? Si yo considero el centro instantáneo de 2,3, el radio es la distancia que hay entre el eslabón 2,3 y su centro de rotación, que es el 1,2. Por lo tanto, el vector velocidad, que es perpendicular al radio, y que es justamente el eslabón, esa velocidad va a ser perpendicular al radio y va a tener un módulo que va a ser el omega por la distancia que es el radio. Lo mismo pasa con este punto. Fíjense que yo puedo considerar a este eslabón que tiene la forma triangular, esta forma triangular. Entonces, este punto le pertenece a este eslabón y se va a mover este punto con la misma velocidad de la barra 2. Entonces, si la barra se mueve en este sentido, la velocidad será un vector que va a estar perpendicular ¿a quién? Al radio, que es la distancia que separa al punto respecto de su centro de rotación. De la misma manera. Entonces va a ser un vector que va a estar aplicado acá, va a ser perpendicular a esta línea, que es el radio, y va a tener un módulo que va a depender, en este caso, de la distancia que lo separa, porque el omega es el mismo, para los dos puntos, para 2,3 o para 2,4. La diferencia va a estar en la distancia que separa al punto de su centro de rotación, que es el 1,2. Bien, explicado esto, nos vamos, a ver, lo vamos a aplicar a lo mismo, pero para el caso del mecanismo de manivela biela corredera, que básicamente a los mecanismos que se les puede aplicar esto. Entonces, el mecanismo de manivela biela corredera era el mecanismo que estaba conformado por la manivela, por el acoplador y por un eslabón que es una corredera, que era ese balancín que rota respecto a un punto que se encuentra en el infinito. Entonces, en este caso, lo que hay que tener cuidado es el hecho de que los centros instantáneos de simple inspección, los que yo veo, los que denominamos reales, como en el cuadrilátero sigue siendo el 1,2 entre el bastidor y el eslabón 2, el 2,3 entre la manivela y el acoplador, el 3,4 entre el eslabón acoplador, en este caso o biela, y el eslabón 4, que ahora no es un balancín, sino una corredera. Y el 4,1, ¿a dónde se encuentra? Y se encuentra en el infinito el 4,1. ¿Por qué? Por lo mismo que hemos dicho, por la definición. Por eso era importante, yo insistía cuando dije esto y cuando expliqué transformación, que la corredera es un eslabón que surge de haber alargado infinitamente a un eslabón balancín. Entonces, ese eslabón balancín rota respecto a un punto infinito, por lo tanto se transforma en una corredera. O sea, porque se transforma en un movimiento, esa rotación se transforma en una traslación. Por lo tanto, habíamos dicho que yo puedo definir una traslación como una rotación respecto de un punto que se encuentra en el infinito. Por eso, este punto se va al infinito, ¿en qué dirección? En la dirección perpendicular a la del movimiento de la corredera. Bien, eso es lo que diferencia a este mecanismo del cuadrilátero articulado. Lo demás es exactamente lo mismo. Acá lo que hemos hecho es utilizar el concepto de Aaron Hall Kennedy, hemos trazado la circunferencia, hemos
colocado como puntos los eslabones, hemos trazado como segmento los centros instantáneos que unen a cada eslabón, y finalmente tenemos todo eso, el conocimiento de todos esos eslabones. Y de los centros instantáneos. ¿Qué nos está faltando? Como siempre, el 1,3 y el 2,4. Lo que aquí hay que tener cuidado es cómo trazo las cosas, nada más. Entonces, para encontrar el 1,3, como siempre, está dado por la terna 1, 2, 2, 3. Y los centros instantáneos serían 1, 2, 2, 3 y 1, 3. Entonces, puedo trazar una línea por 1, 2 y por 2, 3. Sobre esa línea debería encontrarse el centro instantáneo 1, 3. Pero también le pertenece a 1, 4 y a 3, 4. Entonces, por 3, 4, yo debo trazar una línea que de dónde debe venir, y del infinito debe venir esa línea, y pasar por 3, 4. ¿En qué dirección? Y en la que dijimos recién, en la dirección que sea perpendicular a la dirección en que se desliza la corredera. Entonces, tenemos que trazar una línea perpendicular a esa trayectoria, y que pase por 3, 4. Donde se corten las dos líneas, tendremos el centro instantáneo 1, 3. Lo mismo pasa con el 2, 4. El 2, 4 es la terna 4, 1, 1, 2 y 2, 3, 3, 4. Entonces, si yo trazo la primera que va a ser, la primera recta que va a ser 2, 3, 3, 4. Yo tengo el 2, 3 y tengo el 3, 4, que es la acopladora. Trazo una línea que pase por esos dos centros instantáneos. Y después tengo la que tendría que unir al centro instantáneo 1, 2 con el 1, 4. Entonces, por 1, 2 tiene que pasar una línea que venga desde el infinito. ¿Sí? ¿En qué dirección? En la misma dirección que venía la que tracé anteriormente, perpendicular al desplazamiento de la corredera. Entonces, paralela a esta línea, yo voy a trazar por 1, 2, la línea correspondiente. En la intersección de las dos líneas se encontrará el centro instantáneo 2, 4. O sea, esa es la diferencia entre el trazado, la determinación de los centros virtuales para el cuadrilátero y para el mecanismo de manivela vila corredera. Pero básicamente es exactamente lo mismo. Bien. Y aquí está explicado cómo determinaríamos, cómo sería la aplicación de los centros instantáneos para la determinación de las velocidades. Entonces, ustedes van a tener un cuadrilátero articulado, que va a estar esquematizado por estas 4 barras que están unidas y que están definidas básicamente por el eslabón 1, que va entre estos dos puntos que son los pivotes fijos, o también centros instantáneos 1, 2 y centro instantáneo 1, 4. Después el eslabón 2, que va entre el centro instantáneo 1, 2 y el centro instantáneo 2, 3, que también llamamos junta A, y el otro extremo del eslabón 3 con el 4, que también llamamos junta B, o centro instantáneo 3, 4. Bien. Yo voy a aplicar, o nosotros vamos a aplicar, el concepto de centros instantáneos para determinar las velocidades de los puntos de este mecanismo. ¿Qué voy a conocer? ¿Qué voy a conocer? Y voy a conocer la geometría, siempre voy a tener la geometría, es decir, la longitud de las barras, la posición de las barras, los ángulos que forman con respecto a los ejes. Eso lo voy a conocer siempre porque es la parte que sí o sí debo conocer para poder resolver. O sea, la geometría la voy a conocer completa. Y de la cinemática, ¿qué voy a conocer? Y esto va a estar íntimamente relacionado con los grados de libertad del mecanismo.
Entonces, ¿qué dijimos? Dijimos que los grados de libertad son la cantidad de parámetros que debo conocer de tantos eslabones como grados de libertad tenga el mecanismo. Sabemos que el cuadrilátero articulado es un mecanismo de un grado de libertad. Por lo tanto, yo debo conocer todos los datos referidos al eslabón 2, en este caso, a un eslabón, que en este caso va a ser el 2, que he elegido como el eslabón de entrada. Entonces voy a conocer el omega de esta barra. Y con ese valor voy a poder determinar las velocidades angulares y lineales de los demás puntos. ¿Aplicando qué? El concepto de centro instantáneo, que dice que este punto, que es el centro instantáneo 2,3, tiene la misma velocidad si pertenece al eslabón 2 que si pertenece al eslabón 3. Eso me permite escribir en este punto, en este centro instantáneo 2,3, una igualdad, una ecuación. Es decir, por un lado, la velocidad de este punto A, que es el centro instantáneo 2,3, como perteneciente al eslabón 2, va a tener una expresión en módulo, dada por la velocidad angular de la barra, por el radio, o sea, la distancia que separa estos dos puntos. ¿Bien? Pero este punto A, o centro instantáneo de 3, como perteneciente al eslabón 3, también tiene que tener una velocidad y que deben ser iguales, y está dada por la expresión omega 3, omega de esta barra, por una distancia también, que es lo que nosotros tenemos que tener claro. Entonces, en ese punto, estas dos velocidades, estos dos tienen que ser iguales. Por eso es que hemos escrito que omega 2 por R 1, 2 y 2, 3, que es esta distancia, que es la longitud de la barra 2, tiene que ser igual a la velocidad del punto, pero como perteneciente a la barra 3, que va a ser el omega de la barra, omega 3, por una distancia. Ay, Dios. Esta distancia es la que realmente debemos tener clara, cuál es la distancia. ¿Y por qué? Porque mucha gente dice la distancia es entre el punto A y el punto B, y eso no es lógico, porque todos los puntos que pertenecen al eslabón 3, que son el punto A, el punto B y el punto C, todos están rotando puramente respecto del centro instantáneo 1,3. Por lo tanto, la distancia que hay que considerar en esta ecuación es la distancia que separa al punto A, o sea, al centro instantáneo 2,3, del centro instantáneo 1,3, que es el centro de rotación del eslabón 3. Por eso la importancia de este concepto. De ahí podemos despejar la velocidad angular 3 en función de la omega 2 conocida, de esta distancia que conocemos, porque es la longitud del eslabón 2, y de esta distancia que nosotros podemos medir si hemos trazado este cuadrilátero, lo hemos trazado en escala, yo podría medir esta distancia, y si no, como conozco todos los ángulos, puedo determinar esta longitud aplicando alguna ecuación del teorema del seno, del coseno, etc. Es decir, podemos obtener rápidamente y en forma escalar los valores de la velocidad en el punto A. Bien, de la misma manera, una vez que he determinado la velocidad angular de la barra 3, ahora me puedo ir al punto B y determinar cuál va a ser la velocidad angular de la barra 4. Entonces, en este punto, en el centro instantáneo 3,4, aplicando el concepto de centro instantáneo, puedo decir que la velocidad de este punto como perteneciente a la barra 3 es la misma que tiene este punto, pero como perteneciente a la barra 4. Acá está hecho lo mismo. Entonces acá está la igualdad. Esa igualdad que dice que omega 3 por RI 3,4 y 1,3 va a ser igual
a la velocidad que tiene el mismo punto, pero perteneciente a 4, que vale omega 4 por la distancia entre el centro instantáneo 3, 4 y 1, 4, que es la longitud de la barra 4. Bien. De ahí vamos a despejar ¿qué cosa? Omega 4. En función de omega 3, que lo acabo de conocer, la distancia esta, que va a ser la distancia que corresponde a la longitud que separa al centro instantáneo 3, 4 en cuestión con su centro de rotación, que es el 1, 3. ¿Sí? Y de esa manera podemos encontrar omega 4. En este caso, hemos obtenido la velocidad angular de la barra 2, de la barra 3 y de la barra 4. Y también podremos obtener, una vez que obtenga la velocidad angular de la barra 4, voy a poder encontrar la velocidad que tiene este punto, que es el punto de unión B, o centro instantáneo 3, 4. Al rotar, o sea, al rotar la barra 4, el punto B sigue una trayectoria circular y la velocidad tangencial será perpendicular a esta barra. El módulo está dado por esta ecuación. Y en el caso del punto C, es un punto que también está rotando respecto del centro instantáneo 1, 3. Por lo tanto, si nosotros determinamos la distancia entre el centro instantáneo 1, 3 y el punto C, y lo multiplicamos por la velocidad angular de la barra 3, también encuentro la velocidad del punto C. Bien, en el caso del centro instantáneo 2, 4, también vamos a hacer lo mismo. Entonces, en este punto 2, 4, el eslabón 2 y el eslabón 4 tienen la misma velocidad. ¿Sí? Entonces, la velocidad de este punto como perteneciente al eslabón 2 vale lo que estamos indicando acá, que es el producto de la velocidad angular de la barra 2 por el radio que separa al centro instantáneo 2, 4 de su centro de rotación, que es el 1, 2. Y si lo considero a este mismo punto, pero como perteneciente a la barra 4, y va a valer la velocidad angular de la barra 4, que ya la conozco, por la distancia que separa a ¿quién? Al punto 2, 4 de su centro de rotación, que es el centro instantáneo 1, 4. De esa ecuación, yo podré despejar omega 4 en este caso. Es decir, puedo determinar la velocidad de salida, en este caso del eslabón del balancín de salida 4, directamente sin pasar por 3, si conozco la velocidad angular de la barra 2, a través de esta ecuación, que relaciona directamente la entrada con la salida. Esta ecuación vamos a ver que surge de esta igualdad, que es igualar las velocidades en el punto 2, 4, del eslabón de entrada con el eslabón de salida. Esa ecuación, como lo vamos a ver más adelante, se llama ecuación de relación de transmisión. Es la relación entre el eslabón de entrada y el eslabón de salida. En el caso de un eslabonamiento, es decir, en el caso en que el eslabón de entrada se une al eslabón de salida, pero a través de un elemento intermedio que es el acoplador. Ya cuando veamos el mecanismo de transmisión por contacto directo, es decir, que el eslabón de entrada se une directamente al eslabón de salida y se elimina el eslabón 3, vamos a ver también una ecuación parecida que se llama relación de transmisión. Bien, esta es la manera de determinar entonces, aplicando centros instantáneos para determinar las velocidades lineales y velocidades angulares de las barras
de un mecanismo. Lo mismo para el caso de el mecanismo de manivela corredera. Es exactamente igual. Este también es un mecanismo de un grado de libertad, por lo tanto deberé conocer los parámetros de tantos eslabones como grado de libertad tenga el mecanismo. En este caso, será todo lo que esté relacionado con el eslabón de entrada, que es el eslabón que va a recibir el movimiento. Es decir, yo voy a colocar un motor, por eso se dice también que los grados de libertad son el número de entradas que necesito para controlar el movimiento del mecanismo. Entonces, yo voy a controlar el movimiento de salida colocando un motor acá en el eslabón 2, asociado al eslabón 2, el que le va a permitir mover al eslabón 2 y de esta manera salir con un determinado movimiento en 4. Por lo tanto, también debo conocer la velocidad angular de la barra 2. Bien, en función de eso voy a poder determinar la velocidad lineal del centro instantáneo 2,3, la velocidad angular de la barra 3 y la velocidad lineal de la corredera 4. Y eso lo voy a determinar de la misma manera que lo hicimos para el cuadrilátero, aplicando el concepto de centro instantáneo en cada punto. En este punto voy a escribir la ecuación de igualdad, decir que la velocidad de este punto como perteneciente a la barra 2 es igual a la velocidad de este punto como perteneciente a la barra 3, y una vez que determino la velocidad angular de la barra 3, me voy al punto B, al que sigue, y determino la velocidad de la corredera 4. Es exactamente lo mismo que en el cuadrilátero articulado. Bien. Con esto les he explicado lo que son mecanismos, los ejemplos de mecanismos, y